Qué bueno que estoy de nuevo con ustedes, lo cual agradezco al Señor infinitamente poder regresar a compartir con ustedes este tiempo. Este es un tiempo que muchos de ustedes lo esperan, el tiempo de ULEC, donde compartimos con ustedes una palabra, una reflexión bíblica, además la recomendación de un libro y tantas otras cosas más. Así que bienvenidos a todos aquellos que se están conectando a un lugar en la cumbre, ULEC, y a su programación, naturalmente por medio de lo que es la página de ULEC, lo cual aprovecho la ocasión para invitarles a que ustedes se conecten y compartan la página de ULEC. Queremos darle una promoción bien incisiva, agresiva a lo que es la página de ULEC, que siempre podamos contar con ustedes. Hoy quisiera compartir una reflexión, como siempre, pero no sin antes hacer una oración por cada uno de ustedes que me escuchan y que me ven por medio de la página de ULEC. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada una de las personas que me ven y me están escuchando por este medio tan poderoso que tú nos has provisto. Señor, oro por personas que están pasando por pruebas y por dificultades. Oro por personas que están enfermas, Señor, en medio de esta pandemia. Oro también por aquellos que me han pedido la oración, aquellos que me piden la oración por medio de mensaje de texto, otros que me piden la oración por medio del Messenger de Facebook y otros que me envían distintos mensajes y llamadas. Oro por ellos. Oro por la esposa del pastor Juan Mujica allá en Venezuela, Señor, que ha sido hospitalizada. Oro por este pastor amigo nuestro en el estado de California, Señor, que me han pasado la información de que está muy enfermo, está entubado y está grave. Oro, Señor, por cada uno de nuestros amigos y hermanos que están pasando por momentos difíciles. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, muchas gracias te damos porque nos permite dirigirnos a cada una, Señor, dirigirnos a ti y orar por cada una de las personas que están pasando por situaciones difíciles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, Señor. Muy bien, hermanos y amigos que nos escuchan por medio de la página de ULEC. Nosotros aquí en un lugar en la cumbre estamos pendientes para orar por todos aquellos que nos piden la oración, que están pasando por necesidad. Y como ese tío de nuestra hermana Irene, allá en Honduras, que está hospitalizado, que está muy enfermo, oramos por él también. Cada una de las personas de las cuales me piden la oración, estoy pendiente para presentarlos en la presencia del Señor y orar por ellos. Y a ustedes que nos están viendo, pedimos que compartan esta página, compartan esta programación, que yo sé que será de mucha bendición para muchos de ustedes. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que hace mucho que compartí y es un tema que yo sé que será de mucha bendición para la vida de aquellos que me están escuchando, porque ya lo fue a aquellos que lo escucharon y lo recibieron. Prepárate para la restitución. Ya todos sabemos lo que significa restitución. Cuando se habla de restitución, se habla de devolver, de regresar al estado deseado, de volver a recibir a aquellos que se había perdido. Eso es restitución. Y Dios en este día nos invita a prepararnos para recibir la restitución, porque es cierto que muchas personas en medio de la situación que se ha estado viviendo han sido muy bendecidas, han estado bien, les ha ido muy bien, pero una gran mayoría a nivel mundial han perdido familia, han perdido trabajos,
han perdido dinero, han perdido sus negocios, muchas personas la han pasado muy mal. Y el Señor nos invita a prepararnos para la restitución. Cuando Job escribe su libro en medio de la situación que él vivió, él dijo que el mismo Dios que daba la llaga, también él daba la medicina, la cura. Así que llega un momento en que Dios restituye, Dios devuelve. Y por eso el tema de hoy, una invitación a prepararnos. Y es importante que muchos de ustedes que me escuchan en esta maravillosa tarde se preparen, que no solamente se concentren en el problema que tienen, al mismo tiempo vayan haciendo espacio para lo que Dios les va a dar, para la restitución, para la recuperación, para la bendición, para la recompensa. Porque cuando uno pasa por situaciones difíciles y en medio de esas situaciones uno adora al Señor, uno da gracias al Señor, uno se humilla, uno evita caer en blasfemias y en quejas, entonces viene lo que es la recompensa, la restitución. Dios te devuelve, Dios te paga, Dios te bendice, Dios te restituye por haber sido humilde y haber alabado y glorificado el nombre del Señor en medio de la situación difícil que ha pasado. Por eso el tema de este día, prepárate para la restitución. Cuando leemos la Biblia lo hacemos en el libro de Joel, en su capítulo 2, versículo 25, que dice: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército, dice este Joel en su capítulo 2, verso 25. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Y este mensaje, este texto bíblico es propicio para esta ocasión. Me hablaban de un mensaje que predicó el doctor Quitín Silva Bermúdez allá en Washington, o a los pastores de Washington. Y Quitín decía que Dios mismo había dicho que lo que envió a Egipto fue esa plaga que había llegado a Egipto, fue el mismo Dios que le envió. Y a veces es difícil asimilar y entender que hay cosas que Dios permite, hay cosas que Dios envía. Es duro aceptar eso. Y esta situación que había pasado el pueblo de Dios cuando tuvo que ir al exilio babilónico, de verdad el pueblo de Israel le era difícil aceptar, por eso metieron a Jeremías preso. Le era difícil aceptar de que Dios permitiría que su pueblo fuera llevado a Babilonia a un exilio, y menos pensar que el templo sería destruido. Sin embargo, aquí en el libro del profeta Joel, si pensamos y aceptamos que Joel es uno de los profetas post-exílicos, es preciso pensar que Dios permitió o Dios envió, porque el mismo profeta dice: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y dice el profeta: mi gran ejército, o sea, el ejército de Dios, mi gran ejército que envié contra vosotros. Es duro aceptarlo, difícil aceptarlo, pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Para dudar de sus decisiones, cuestionar sus decisiones. Lo más que podemos hacer es humillarnos y decir, como dijo Job: Dios quitó, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es lo más que podemos hacer. Y nosotros miramos que esa actitud de Job trajo como resultado, años después o tiempo después, su restitución. Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Por eso que el tema de este día es: prepárate
Prepárate, amigo, prepárate, hermano, para la restitución. Es mejor llenarte de esperanza y de confianza en medio de lo que está pasando y esperar de que Dios te va a restituir, te va a devolver. Llénate de esperanza, llénate de confianza, de deseo de ver días mejores, en lugar de estar quejándote y de estar lamentándote, malhumorado y hablando malo. Mejor adora al Señor, glorifica al Señor y haz espacio, crea espacio. ¿Dónde vas a poner, dónde vas a colocar las bendiciones que Dios te va a dar después que pases todo esto que estás pasando? Por eso el tema de hoy, prepárate para la restitución. Dios cumple sus promesas devolviendo todo lo que nos ha quitado y todo lo que hemos perdido. Dios nunca falla, Él cumple sus promesas. Por eso, mis queridos hermanos, cuando habla de la oruga, se habla el mismo saltamonte en sus distintas etapas. Y dice que en su etapa de larva se come las hojas, dejando las plantas sin vida. Como ustedes saben que las hojas, las plantas respiran por las hojas. Así que cuando la oruga se trepa por las ramas y se come las hojas, pues entonces ¿de dónde y por dónde va a respirar la planta? Y de esa manera se va secando la planta. Luego, mis queridos hermanos, está el saltón, que es la misma oruga, pero ya en una etapa donde lo que hace es que salta. Y dice el saltón que lo que hace es que succiona la savia que tiene la rama, y de esa manera no llega savia, no llega sustancia a la rama. Así que de esa manera la rama se va secando y por ende no echará flores y menos frutos. Así es que es cuando la energía es consumida. Así que en estas dos etapas, en la etapa de saltón y en la etapa de oruga, la energía es consumida. Y es como cuando uno está pasando por unas pruebas, unas dificultades donde las energías son consumidas. El mucho pensar, las preocupaciones, le desaniman, le quitan deseo de seguir luchando a uno. Viene el día, uno ve que salió el sol y ni se quiere levantar de la cama porque no tiene fuerza, no tiene motivación, no tiene energía. Pero en este día, el Dios del cielo te dice, prepárate para la restitución. Haz espacio donde vas a poner las bendiciones que Dios te va a dar después que pases todas estas situaciones que estás pasando. Por eso, mis queridos hermanos, la otra etapa es el saltamonte ya adulto que puede volar y saltar. Pero en esa etapa es terrible, porque esa etapa cuando llega a las plantaciones establece la escritura que barre con todo, se lo come todo, se come las flores, todo lo que encuentra a su paso lo destruye. Pero hay un Dios del cielo que a pesar de lo que estamos perdiendo en este tiempo, a pesar de los problemas que estamos pasando, no importa el saltamonte, no importa la oruga, no importa el revoltón, nuestro Señor nos va a restituir, porque la palabra lo dice, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dice que Dios lo va a restituir. Así que yo les recomiendo a cada una de las personas que me están escuchando que lo que deben hacer es prepararse. Es como cuando pasa un ciclón o un terremoto y el seguro viene a pagarte todo lo que perdiste. Así mismo sucede. O como cuando hay un incendio que viene el seguro, hace la evaluación y te hace el cheque por todo lo que perdiste. Lo mismo va a hacer Dios en este tiempo con sus hijos. Después que pase esta situación. Estamos en medio de una situación.
pero sabemos que esto no será para siempre. Sabemos que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y en su tiempo, en su momento, Dios le pondrá fin a lo que estamos pasando todos en este tiempo. Y cuando Dios le ponga fin, entonces Dios restituirá, devolverá, nos dará todo lo que hemos perdido. Y más aún, porque ese es el Dios al que nosotros le servimos. Por eso, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan en esta maravillosa tarde, la Biblia dice: reprenderé también por vosotros al devorador, dice Malaquías, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierras deseables, dice este versículo. Dice Jehová de los ejércitos, seréis tierra deseable. Después que pasa una calamidad, y después que pasa una tribulación, y después que pasa una prueba, las bendiciones que Dios regresa, restituye, nos da, lleva a la gente entonces a desear el estado en que nos encontramos. Naturalmente, sin imaginarse por dónde tuvimos que pasar. Pero en este día Dios te dice: haz espacio, prepara lugar para colocar las bendiciones que Dios te va a dar después que pase esta prueba. Hoy es el día de tu restitución, hermano. Hoy es el día de tu restitución, amigo. Hoy es el día. Hoy es el día en que Dios te está invitando a que te prepares. Prepara el espacio. Dios no solo restaurará lo que se ha perdido por lo plenamente desarrollado o la plenamente desarrollada langosta consumidora, sino que también lo que hemos perdido por las situaciones que hemos estado pasando en este tiempo. Más aún, consolado, consolado, pueblo mío, dice la palabra. Vuestro Dios os dice que reciba consuelo, de acuerdo a lo que dice el capítulo 40, versículos 1 y 2 del libro de Isaías. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Así que en este pasaje vemos que el Señor le decía a su pueblo, aquellos que ya habían de regresar de lo que era el exilio: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Jehová. Hablad al corazón de Jerusalén, decid a voces que su tiempo es cumplido. Dios te dice que te prepares para que hagas espacio, para que coloques, para que recibas la restitución y las bendiciones que el Señor te da después que pase todas estas calamidades. Que el Señor te bendiga. Esto es su programa Un Lugar en la Cumbre, con su reflexión bíblica. Qué bueno. Ahora vamos a pasar a lo que es los tips. Este segmento que yo sé que muchos de ustedes siempre lo esperan. Yo quisiera aprovechar este tiempo que estamos viviendo muy caluroso, y uno de los tips que les voy a dejar es a tomar suficiente líquido, evitar exponerse al sol, porque como ustedes saben que cuando las temperaturas están como el día de hoy, en estos días van a estar así, pues es muy dañino exponerse al sol. Evitar exponer al sol a los niños y a las personas de la tercera edad, y estar en lugares frescos. Así que este es el tip para este día. Así que yo espero que ustedes lo sigan. El Señor los bendiga a todos. Muy bien, muy bien. El otro segmento que quiero aprovechar para compartirles es la recomendación de un libro. La recomendación de un libro. Y tengo este libro que se titula La fatiga en la sociedad contemporánea. Este libro es muy importante, muy poderoso, porque nos enseña cómo cuidarnos
en tiempos modernos, pero que al mismo tiempo, a pesar de que son modernos, también ejercen una influencia fuerte en nuestro día a día y nos lleva a tener situaciones difíciles, momentos de tensión y momentos que a veces nos causan estrés. Por eso este libro, escrito por el doctor Paul Tournier en su libro La fatiga en la sociedad contemporánea. Así que yo se los recomiendo y espero que usted haga lo posible por leerse este libro. Es bien reducido, bien pequeño, se puede leer en 2 sentadas. Usted se sienta a tomarse un café y tomándose un café usted se puede, en 3 cafés que usted se toma, en 3 semanas usted se lee este libro. La fatiga en la sociedad contemporánea. Se los recomiendo, es poderoso. Hay uno de sus capítulos, Fatiga y la vida moderna. Es el capítulo 1. Y hay otro que lo tengo aquí, que se titula El peligro de los medicamentos. Y el otro es Fatiga y reposo según la Biblia. Estos 3 capítulos son poderosos y si usted lo lee le será de mucha bendición. Así que este es su segmento, la recomendación de un libro. Le será de mucha bendición. Finalmente tengo para ustedes lo que es una mirada a la historia de la iglesia. Y con esto vamos a concluir por hoy. Una mirada a la historia de la iglesia. La última vez estuvimos leyendo en el libro del doctor Pablo Adeiro. Es el autor de este libro, Historia del Cristianismo, a sus primeros 500 años. Así se llama el libro. Historia del Cristianismo, sus primeros 500 años. Así que la última vez que hablamos de este libro, hablábamos acerca de la contribución hebrea al cristianismo. Y aquí es importante que muchos de ustedes sepan ubicarse, porque como yo decía, a veces le tenemos rechazamos a lo que es la cultura hebrea, pero debemos saber y entender que la cultura hebrea hizo un aporte grandísimo y poderosísimo al cristianismo. Es verdad que más tarde Pablo le dio un matiz al cristianismo, que es el que nosotros, cuando menos los que estamos de este lado del mundo, conocemos. Pero es bueno que recuerden que Pablo viene de la cultura hebrea. Así que la cultura hebrea le dio una fuerza poderosa, se constituyó en una base del cristianismo. Primero, por la fe en un Dios moral y personal. Segundo, por las escrituras del Antiguo Testamento. Tercero, por el universalismo, que era la bendición que emanaba a todas las naciones del mundo. Luego entonces el mesianismo, que era una misión redentora del mundo. Y eso hizo que el mundo hebreo, la cultura hebrea, contribuyera tan poderosamente a la vida del cristianismo. Lo que nosotros somos hoy, y aquellos que estudiaron en el instituto, que recordarán aquella gran materia que se estudia en el instituto acerca de lo que es el Pentateuco, acerca de lo que es los profetas, acerca de lo que es los libros históricos, los libros poéticos, sabrán que todo aquello era una base para llegar a lo que es el Nuevo Testamento. Quiere decir que el mundo hebreo contribuyó bastante al cristianismo. No podemos ignorarlo, debemos darle su lugar que merece. Ahora bien, cuando hablamos de lo que es una historia, la vida del cristianismo,
y una historia, una mirada a la historia de la iglesia, quiero significar el surgimiento de la iglesia. Durante los 2 primeros siglos después de Cristo, los cristianos no tuvieron edificios. Y eso lo decíamos también en tiempo pasado. ¿Por qué no tuvieron edificios? Bueno, porque como eran ilegales o la religión no era legal, pues no tenían derecho a tener edificios, a tener templos. Ahora bien, el otro aspecto que quiero tocar es la vida y el ministerio. La vida y el ministerio de la iglesia eran muy simples al principio, de acuerdo a lo que dice el doctor Pablo Deiro en su libro Historia del Cristianismo. Lo más importante era la predicación, número 1, la Santa Cena, número 2, y el bautismo. Eran los 3 aspectos importantes de la vida de los primeros cristianos en los primeros 500 años del cristianismo. Ahora bien, no solamente eso, no se hacía lo mismo en todas partes, ni todo lo que se hacía estaba hecho o en conformidad con los testimonios de los documentos neotestamentarios. O sea, las cosas no se hacían porque había una regla establecida que había que hacerse. Así que era casi más bien espontáneo todo lo que se hacía. Así que la predicación a principio en la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo y aún hasta el quinto siglo, la predicación ocupaba un lugar muy importante en la vida de la iglesia, en el culto cristiano. Generalmente era de carácter didáctico, no era así tan efusivo como el pentecostalismo que nosotros tenemos hoy. Era más bien enseñanza, era una predicación, pero se concentraba más en enseñar, en edificar. Así que al principio se llevó a cabo siguiendo el modelo de la predicación rabínica en la sinagoga y consistía en una exposición de algún texto del Antiguo Testamento o de los evangelios en forma de una homilía. Luego es bueno que ustedes sepan, mis queridos hermanos, hay testimonios sumamente ilustrativos de lo que era la predicación cristiana temprana en aquel tiempo. Uno de los más conmovedores es el que presenta Irineo de León en el año 130 al año 202, padre de la iglesia, que fue discípulo del obispo Policarpo de Esmirna, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Así que ustedes ven cómo el cristianismo fue pasando, cómo la costumbre y la cultura cristiana fue pasando de generación en generación hasta llegar al día de hoy. Las cosas nunca se hicieron como nosotros la conocemos hoy. Hoy tenemos algo distinto, diametralmente distinto. Algunos matices, una que otras cosas se parecen. Por ejemplo, como la predicación siguen siendo algo muy importante, sigue siendo algo central hoy en día, también lo fue central al principio. Pero la predicación, sobre todo la predicación entre nosotros, lo de la corriente pentecostal, pues es muy distinta a como era al principio en los primeros 500 años de la iglesia. Así que esto ha sido su segmento, una mirada a la historia del cristianismo, una mirada a la historia de la iglesia. Permite el Señor que la reflexión de hoy sea de mucha bendición a la vida de ustedes. El Señor lo bendiga a todos. Les habló el pastor y amigo de todos ustedes, Juan Castillo, de su programa Un Lugar en la Cumbre. Espero volverle a ver, volverle a tener en nuestra próxima edición. El Señor les bendiga.